SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de viernes, en Hora 25, noche de viernes muy lluviosa en algunas zonas de España. Jordi Carbó, buenas noches. Carbó, ¿estás por ahí? Bueno, esto es lo que es hacer agua. Una noche lluviosa, agua. En la mesa del análisis esta noche, dos periodistas. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches, Lola. ¿Qué tal? Buenas noches. Digo, ojalá Aquí que esté no ya llueve. también, ¿te imaginas? Garea, adjunta director del Español. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el escritor Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar ahora en el análisis de lo mucho que llueve, sí, pero también de todo lo que rodea la desaparición del delito de sedición, las muchas derivadas políticas y judiciales que cuelgan de esa decisión controvertida. Pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que la bandera y el himno de Ucrania han vuelto a las calles de la ciudad liberada de Jersón, Ucrania ha confirmado la retirada total de 30.000 soldados rusos. El presidente Zelensky avisa a Rusia de que van a liberar todas sus ciudades, mientras el Kremlin, que no habla de derrota, reivindica todavía la soberanía de Jersón. La guerra avanza y crecen los beneficios de las principales energéticas del mundo y también de España. Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa han disparado sus beneficios más de un 37% hasta septiembre. Sus beneficios superan los 9.000 millones, aunque la noticia económica del día es la quiebra de FTX, Money is changing. que se vendía así hace meses. En septiembre, la plataforma de criptomonedas se ha declarado en bancarrota, dejando un agujero de 8.000 millones de euros. Todo en el quinto día de huelga en las urgencias no hospitalarias de la Comunidad de Madrid, y 5 médicos más es lo que Ayuso ha ofrecido a los sindicatos para desactivarla, con lo que 29 centros seguirían sin médico y por eso los sindicatos lo han rechazado. Para Ángela Hernández de Amitz, nos ha parecido una chapuza, parece casi una afrenta a los profesionales. un viernes en el que los 234 migrantes rescatados por el Ocean Viking han desembarcado finalmente en Francia. Cette crise est le résultat de l'échec. Esta crisis es el resultado del fracaso de los Estados europeos para poner en marcha un mecanismo de solidaridad, ha criticado la portavoz de la ONG responsable del barco, mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha elevado el tono contra el gobierno francés, La reazione aggressiva del gobierno francese que tachando sus críticas a Italia por negarse a dar puerto al barco de agresivas, incomprensibles e injustificadas. Y casi se ha echado a reír cuando le han preguntado si teme una represalia de Bruselas por esta decisión. Y el día en que científicos de la Universidad de Tokio han descubierto que la reacción innata al sonido, a la música, no es exclusiva de las personas, también lo tienen las ratas y además reacciona igual a Mozart que a la música de Queen. Lo que han descubierto, y que explican con un vídeo en el que vemos a una rata blanca reaccionar a estas canciones, es que las neuronas de estos roedores se sincronizan de forma innata con la música. Y ahora sí, Carbó, estás por ahí, ¿verdad? Estoy. Venga, vamos allá con el mapa de las lluvias intensas. Sí, además una situación preocupante. Muchísima atención si nos escucháis desde la provincia de Castellón, ahí donde coincide con el sur de Tarragona, porque hay un par o 3 de tormentas, se van regenerando, estancadas, y llevaban acumulados cantidades ya de 150 litros por metro cuadrado. Y sigue lloviendo y lo seguirá haciendo con mucha intensidad, de manera que muchísima atención a zonas fácilmente inundables y cerca de cualquier cauce de agua. Tormentas que hasta mañana por la noche se irán reproduciendo y en otros momentos también alcanzarán el resto de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón, también llegarán a Madrid, pero mucho más debilitadas. ¿Y en el resto de España durante el fin de semana qué esperamos, Carbó? Mucho más sol, solo recomendamos atención durante las madrugadas porque tendremos algunos bancos de niebla, pero en general el tiempo será parecido al de hoy, sol, algo de frío a primeras horas de la mañana, durante las tardes, estando al sol, el ambiente será muy agradable. Hasta luego, Carbó. Adiós. Y en la contra de Hora 25...
Orgullosísimo Luis Enrique con su lista. Me ha quedado una lista macanuda, que diría alguno por ahí. Macanuda, dice Luis Enrique, que le ha quedado la lista para el Mundial de Qatar. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Macanuda, y me dices que con mensaje político. ¿Quién dice macanuda? Yo qué sé. He dicho, ¿qué dice alguno por ahí? He escuchado macanuda desde hace mucho tiempo. Me gusta. Pero bien, mejor que las alternativas, bien. Delante de un micrófono, desde luego. También está pistonuda. Pistonuda, sí, pero esa sería la lista de Rajoy. Bueno, ¿qué? Que sí, que le he estado dando vueltas. Le he estado dando vueltas esta tarde a la lista. Y tampoco entiendo como muchos españoles que estén presentes jugadores que están demostrando día a día estar fuera de forma o casi ya directamente fuera de circulación, y echo mucho de menos a jugadores en un pico impresionante. He escuchado a Luis Enrique, he escuchado lo que ha dicho, y ha dicho una cosa valiosa. Dice que es un equipo, no es una selección, y esto me ha hecho pensar, sobre todo en el mensaje político que te digo. Un mensaje político creo que a tener en cuenta, porque ha confiado en los suyos, aunque estén mal, porque él cree que junto a los que están bien, también suyos, lo harán mejor. Por lo tanto, formarán un equipo en el que no solo será importante lo que se haga en el campo, y esto es muy valioso en una competición internacional, sino también fuera del campo. Estoy bastante de acuerdo. Sino también fuera del campo. De hecho, yo veía a Busquets, pues que Busquets es el único jugador que está en la convocatoria que ha ganado la Copa del Mundo. Por lo tanto, aunque no tenga muchos minutos, es necesario que esté en el vestuario. Tú ya sabes que todo español tiene dentro un seleccionador de fútbol y últimamente también un periodista. O sea, que el conflicto es tremendo. Yo tengo mi propia lista y mi propio mensaje, que sería la metralla toda al césped, los mejores, no los míos, los mejores. Pero yo respeto mucho que Luis Enrique haya priorizado la memoria de juego, que haya priorizado la experiencia no de cada uno, sino de haber jugado juntos ya durante 2 o 3 años, y sobre todo la intuición que él ha tenido de que en el fútbol, como en todo, si no estás bien, es mucho más fácil que te levanten los que te conocen y han jugado ya contigo que los que no. Tú estás fantástico, Javois. Muchas gracias. Aunque estuvieras mal, eres de los míos. A mí los viernes se me dan bien. Un beso. Un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a empezar por lo más reciente, que es la vía de agua en el PSOE que Feijóo busca provocar ante la reforma del delito de sedición. Llama a los varones territoriales socialistas a rebelarse contra la reforma y anuncia que si llega a la Moncloa recuperará el delito tal y como está ahora, con las penas actuales. Lo que no hace Feijóo es recoger el guante que le habían lanzado Vox y Ciudadanos, que le habían emplazado a presentar una moción de censura, aunque la tuviera perdida ya de origen. Feijóo ha ignorado esa propuesta. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Feijóo se comprometía así a revertir la reforma del delito de sedición. Quiero decirle a mi país lo siguiente. Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno, como símbolo de lo que quiero para mi país. Una España que no se doblega ante nadie. El líder del PP acusaba a Sánchez de actuar de manera irresponsable y contraria a los valores democráticos, de aceptar un chantaje y de doblegarse ante los sediciosos sin más contraprestación, decía, que mantenerse en el poder. ¿Cuál es el límite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el gobierno? Debo reconocer que, en mi opinión, no existen. Creo, a estas alturas, que ya no tiene límites. El líder popular interpelaba especialmente a los cargos socialistas pidiéndoles rebelarse contra lo que llamaba una aberración. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración. Deben hacer pública su posición e intentar que esta medida no siga adelante. Que no siga adelante, decía, pero al tratarse de una declaración sin preguntas, Aimar, no ha sido posible preguntar por la presentación de una moción de censura como hoy le han pedido desde Vox y Ciudadanos. Escuchamos a Inés Arrimadas. Porque esto es tan grave que en cualquier país normal, como mínimo, esto lo que provocaría es la presentación de una moción de censura por parte del líder de la oposición. Porque esto frenaría la tramitación de esta infamia. Sobre esta posibilidad, la de presentar una moción de censura, han evitado pronunciarse hoy todos los portavoces del PP. Minutos después de que compareciera esta tarde-noche, Feijóo le ha contestado Pachi López. Y el señor Feijóo ha salido hoy a los medios para volver a realizar un discurso trufado de medias verdades y de mentiras completas. No se puede contar con su lealtad en absolutamente ninguna de las políticas de Estado de nuestro país.
forma parte siempre del problema y jamás de la solución. Patxi López, que es quien ha registrado hoy en nombre del PSOE esta reforma conjuntamente con Unidas Podemos, con el argumento de que ha llegado la hora de armonizar la legislación española a la europea. Quédense con ese concepto, armonizar, equiparar. David Junquera, buenas noches. Es la justificación estrella. Buenas noches, Aimar. La homologación. Una revisión que persigue armonizar la legislación española sobre esta materia. Que es la homologación de estas conductas del delito de sedición a los estándares europeos. Esto es democracia y equipararnos a Europa. Las esgrimió anoche Sánchez y hoy los escuchábamos. Patxi López, Pilar Llop, Jaume Sens, es decir, PSOE, Unidas Podemos, ministra de Justicia. Es verdad que tras esa homologación se parapetan, no obstante, muchas derivadas puramente políticas. La primera en Cataluña, donde Moncloa quiere seguir con su política, digamos, antiinflamatoria. Este gobierno está haciendo política en relación a la convivencia en Cataluña. Y que digan que nosotros somos los traidores. Acabar con la sedición sirve para seguir amansando las aguas, pero subrayan desde el Ejecutivo esta reforma, lejos de ayudar a Puigdemont, puede facilitar su extradición porque habrá reciprocidad entre nuestro Código Penal y el de los vecinos. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado. No obstante, Moncloa asume el efecto erosivo del acuerdo de cara al electorado. Este es el PSOE que sabe que está en política y que hace política para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, aunque le cueste votos. Pero confían en que compacte de nuevo al bloque de investidura, que estaba bastante dañado tras la tragedia de Melilla. Esto ha dicho hoy el portavoz de Unidas Podemos. Creo que hoy es un día de victoria de la política. Y una última cosa, aunque el gobierno las desligue, lo cierto es que las cuentas públicas y la derogación de la sedición van a tener trayectorias paralelas en el Congreso. Es más, este paso termina casi de abrochar el apoyo de Esquerra a los presupuestos y revienta de paso cualquier posibilidad de llegar a acuerdos en el futuro con el Partido Popular. A pesar de que la reforma la han registrado juntos PSOE y Unidas Podemos, hemos escuchado hoy diferencias notables entre los dos partidos o los dos grupos sobre qué consecuencias puede tener esta reforma respecto a los líderes del proceso que se fugaron de España. Primero esa frase de Patxi López que acabamos de escuchar. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado. Esto ha dicho Patxi López, PSOE, mientras Unidas Podemos, Jaume Sens, defendía que ya no se podrá juzgar a nadie por el 1 de octubre. Creo que ahora mismo no hay en el Código Penal un delito que permita perseguir los hechos sucedidos en el 2017. Esa es mi opinión. Y Puigdemont, desde Bélgica, habla de una reforma con trampas. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. A medida que voy leyendo, la letra pequeña se va haciendo cada vez mayor. Eso es lo que ha escrito Carles Puigdemont hoy en Twitter. El expresidente asegura que tiene trampa la intención de equiparar la consideración penal del 1 de octubre con la justicia alemana, porque dice que en Alemania esos hechos no son delito. Dice que si lo que quiere el gobierno es que las jurisdicciones europeas no tengan más remedio que aplicar una extradición, eso servirá para liquidar su estrategia de derrotar al Estado. Por lo que dice que no le parece ninguna victoria que el gobierno haga presentable ante Europa unas extradiciones y unas condenas que dice nadie compartía. Más allá de lo que opine Puigdemont, hoy lo que hemos escuchado ha sido la celebración del gobierno catalán, liderado por Esquerra, gobierno catalán que terminó de negociar y pactar esta reforma con el gobierno central hace solo 2 días. Intrahistoria de este acuerdo. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Un acuerdo que se ha materializado hoy, pero que fuentes de la negociación aseguran que se llevan fraguando desde hace meses. El texto se cerró el pasado miércoles, después de que las conversaciones se intensificaran, sobre todo en los últimos 10 días. Pero para ir al inicio de esa negociación que ha dado lugar a la reforma hay que ir más atrás, al mes de julio, cuando tras una reunión de la mesa de diálogo en la Moncloa, el ministro Félix Bolaños dice esto. Ese acuerdo, en este momento, es un acuerdo que no se ha abordado. La voluntad del Gobierno es avanzar en esa armonización y necesitamos una mayoría parlamentaria que en este momento no existe. Si en el futuro existiera cuando tengamos algún tipo de acuerdo, pues lo iremos viendo. Es ese día, el 27 de julio, miércoles, cuando para zanjar la crisis que se abrió entre los socios a raíz del caso de espionaje a los líderes independentistas, Gobierno y Generalitat retoman el intercambio de propuestas sobre una hipotética reforma del Código Penal y, en concreto, sobre una nueva redacción del delito de sedición. Tiene que haber reformas legislativas que hagan efectiva este fin de la judicialización y sus efectos, de hecho, amparadas con recomendaciones de instituciones y organismos europeos e internacionales.
Ya esas declaraciones de la consellera Laura Vilagrá apuntaban a lo que se ha constatado este viernes. Han sido ella y el titular del Ministerio de Presidencia los encargados de pilotar la negociación de manera discreta, tanto que el portavoz socialista Patxi López aseguraba el martes que no había ningún cambio del Código Penal plasmado sobre el papel. El texto se cerraba solo 24 horas después y hoy ha sido él mismo el encargado de explicarlo. Las fuentes de la negociación consultadas por la SER afirman que el acuerdo se aceleró a raíz de la ruptura de las conversaciones entre PSOE y PP para el Poder Judicial, momento en el que Esquerra vio peligrar la reforma. Al final, ese fracaso con los populares lo que permitió fue acelerar el acuerdo con Esquerra, que celebraba así el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado para eliminar el principal delito por el cual fueron condenados los presos y las presas políticas a 100 años de prisión por haber organizado el referéndum del 1 de octubre del 2017. Un hecho del todo necesario, este acuerdo, que supone una mejora para el conjunto de las personas represaliadas. A pesar de que la primera propuesta del Gobierno, Aimar, pasaba por rebajar las penas a la mitad, la proposición de ley registrada hoy lo que hace es derogarlo. A cambio, el Ejecutivo interpreta que Esquerra reconoce que los hechos acontecidos en 2017 fueron constitutivos de delito y que deben tener reproche penal. Y por lo que nos cuentan, Lerma, la intención es usar una inminente reunión de la mesa del diálogo para escenificar este acuerdo del delito de sedición. Sí, una reunión que tiene que celebrarse antes de que acabe el año. Así lo pactaron Gobierno y Generalitat en julio. Hasta ahora los equipos han estado centrados en el contenido. Los frutos lo hemos visto con la reforma que adelantó Sánchez ayer. Lo que tienen pendiente es cerrar las formas, si acuden o no los presidentes, o se reúnen de nuevo Bolaños y Vilagrá, o si acuden más miembros de los gabinetes. Lo que dan por hecho las fuentes consultadas es que habrá mesa de diálogo y que servirá para escenificar el paso hacia la desjudicialización que se ha dado con el registro de la iniciativa hoy. Guillermo, gracias. Hasta luego. Hemos escuchado hoy a los varones socialistas, a los líderes territoriales socialistas, presidentes autonómicos socialistas que son tradicionalmente críticos con determinadas posiciones del PSOE federal. Los hemos escuchado hoy expresando en público su rechazo a esta reforma de la sedición, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el de Aragón, Javier Lambán. Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de justicia españoles. No cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Que una cosa es que yo rechace ser utilizado por el Partido Popular como ariete contra el Gobierno de España, eso no lo haré jamás. Y otra cosa es que como responsable político de Aragón yo expresé siempre mis opiniones y lo hago ante ustedes y lo hago también en los órganos del partido. Diferencias, por tanto, en el seno del PSOE, diferencias también en Unidas Podemos, porque a pesar de que este cambio se negoció, o el ala socialista del gobierno lo negoció con Yolanda Díaz, y a pesar de que Jaume Asens ha registrado en nombre de Unidas Podemos esta reforma, Pablo Iglesias esta tarde ha dejado este recado que van a escuchar y hay que leer entre líneas, pero esto es lo que ha dicho en Sevilla. Creo que es bueno que deje de existir ese delito, pero creo que lo que no tendría sentido en ningún caso es que aparecieran tipos nuevos que sirvieran para criminalizar la protesta social. He estado hablando con los compañeros de mi partido que están estudiando muy en detalle una reforma que se ha llevado con un enorme secretismo. Una reforma que se ha llevado con un enorme secretismo. Bueno, más allá de las consideraciones políticas, vamos al fondo del asunto, que es qué cambia con la reforma que plantean PSOE y Unidas Podemos, que reduce de 15 a 5 la pena máxima de cárcel, 15 a 5 años, y no hablamos solo de cárcel. Esto tiene también efectos sobre la inhabilitación, cosa que podría afectar a Junqueras. Pedro Jiménez. La reforma del delito de sedición obligará al Supremo a revisar la inhabilitación que impuso a Oriol Junqueras, que no puede optar a cargo público hasta 2031, y al resto de líderes independentistas, una vez que el indulto extinguió ya la pena de prisión. La mirada está puesta en la próxima cita electoral prevista para 2025. La proposición de ley suprime el delito de sedición, que contemplaba penas de hasta 15 años de cárcel, y lo sustituye por el delito agravado de desórdenes públicos con penas de hasta 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación. La reforma favorece a los que ya han sido condenados. No está tan claro que lo haga para los fugados, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Si decidieran regresar a España voluntariamente con esta reforma en vigor, se tendrían que enfrentar a la posibilidad de ser condenados por este nuevo delito, sin duda más favorable, pero también por el delito de rebelión, del que acusa la Fiscalía, más grave que la sedición, que se va a suprimir. La última palabra la tendría el tribunal sentenciador
legislador que es el Tribunal Supremo. Gracias, Pedro. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, empiezo por ti. Consecuencias jurídicas, pero sobre todo políticas de este movimiento. Consecuencias políticas en Cataluña, yo creo que incluso sociales, no te diría, incluso más que políticas. Yo creo que las estamos viendo desde los indultos. Es evidente que todas las encuestas además así lo dicen, que la extensión en Cataluña es clara. Estamos en los niveles más bajos de independentismo de los últimos 12 años. Y eso lo dicen incluso las encuestas del gobierno de la Generalitat, que es independentista. Yo creo que aquí en Cataluña hay una gran mayoría de gente que considera que esto ayuda a calmar la situación. Evidentemente hay mucha gente que no, que incluso hay gente que estando en contra saben que los indultos han ayudado y que esto puede contribuir. Consecuencias políticas en el escenario español, pues ya lo sabemos, va a seguir siendo utilizado este asunto para atacar al gobierno, para intentar desgastarlo, para como un argumento electoral, que es lo que ha servido en los últimos tiempos. Yo creo que de todas formas hay un pequeño giro, que es que si más o menos esta decisión acaba saliendo bien, que no son pocos los problemas que va a tener para aplicarse todo esto, si salieran más o menos bien, como salieron los indultos en su momento, yo creo que el PSOE, en concreto Pedro Sánchez, intentaría rentabilizarlo incluso electoralmente, ¿no? Ya empieza más o menos a decir que esto, que él ha podido, digamos, contribuir a una normalización política en Cataluña y una normalización de la convivencia. Y si todo fuera como creen que va a ir en la Moncloa, pues eso podría contribuir. Yo, así como los indultos es algo muy claro porque es una decisión gubernamental directa, la que los jueces pues prácticamente, aunque estén en contra, no tienen margen de maniobra. Esto sí que creo que va a contribuir a tensar mucho más la situación política. Ya lo veo más complicado incluso que lo de los indultos. ¿Y tú cómo lo ves, de Prada? Sí, sin duda. Bueno, y la prueba está en que han salido Lambán y Page, ¿no?, a desmarcarse de esta decisión. Sí, vamos a ver, yo creo que la decisión del indulto era una decisión discutible, pues una decisión que asume un gobierno y con la que carga ese gobierno, ¿no? Esto es un cambio en la legislación y es un cambio en la regulación de unos determinados delitos, ¿no? Cuando se dice que así nos homologamos a otros países de Europa, y además se pone concretamente el ejemplo de Alemania, así nuestro delito va a poder ser reconocido por la legislación alemana, que hoy en día no lo es, se miente, porque la legislación alemana, la Constitución alemana establece que cualquier partido que defienda ideas que subvierten el orden constitucional será declarado ilegal y disuelto. Es decir, la Constitución alemana... Aquí también lo dice la ley de partidos. No. En España no, en absoluto. Bueno, en España los partidos políticos pueden defender la subversión del orden constitucional, pueden defender la independencia de una región. Esto, como sabes, en la legislación alemana es inconcebible. De hecho, que se busque deteriorar Baviera, el régimen de libertades y la democracia. Aquí la ley de partidos dice que... Bueno, en Alemania se ha prohibido el Partido Comunista. Con eso está todo dicho. Que se pueden prohibir partidos que vulneren la democracia o busquen deteriorar el régimen de libertades. Sí, pero eso nada tiene que ver con el orden constitucional. El orden constitucional es, digamos, el estatuto jurídico del Estado, ¿no? Entonces sí, la legislación alemana tiene este precepto, además en su propia Constitución, y además lo dice en dos ocasiones, en dos preceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no lo considero equiparable al delito de sedición porque no entregó es una protección añadida que tiene. Es decir, lo que ha ocurrido en España, es decir, partidos que defiendan la subversión del orden constitucional, en Alemania sería imposible, porque serían ilegalizados.
Entonces esto también hay que decirlo, porque es que si no yo creo que se está mintiendo a la gente. Y de hecho en Alemania, repito, el Partido Comunista ha sido ilegalizado, pero es que en Alemania, en Baviera, en donde como sabemos todos, pues hay una gran tensión centrífuga, digámoslo así, porque es un Länder que... un Land se dice, ¿no? En singular, ¿no? Land es singular, sí. Que siempre ha querido, o que siempre ha remarcado su singularidad, pues sin embargo, los partidos que allí defienden esa singularidad no hablan abiertamente de independencia, ¿no? Entonces, yo creo que se miente un poco cuando se dice esto, ¿no? En España esa protección no existe porque el texto constitucional no establece esa protección. ¿Por qué se hizo así? Pues evidentemente pues porque las razones de la transición hacían recomendable que no se introdujeran este tipo de preceptos que ya de entrada dejaban fuera de juego o podían dejar fuera de juego a una serie de formaciones. Pero bueno, esto es así. Entonces, bueno, si tú el delito de sedición consideras que la sedición es un mero tumulto callejero, pues sin duda alguna 5 años de prisión es una condena suficiente para un tumulto callejero. Incluso podríamos decir que es excesiva. Si la sedición consideramos que es una subversión del orden constitucional, pues bueno, realmente podemos llegar a la conclusión de que un político que desde las instituciones promueva una sedición, pues bueno, le sale bastante gratis, digamos, ¿no? Su acto, porque si no tiene antecedentes penales, lo más probable es que ni siquiera vaya a prisión. Esta es la cuestión. Entonces, mientras que el indulto me parecía una medida en donde un gobierno asume una responsabilidad, aquí yo creo que hay un gobierno que carga una responsabilidad sobre la capacidad que tiene el ordenamiento jurídico español para defenderse de agresiones de este tipo. Esto es lo que a mí me parece. Garea. Bueno, yo empiezo por decir que cuando se concedieron los indultos me pareció una idea acertada y me parece que los resultados han sido muy positivos. Creo que lo ha explicado muy bien Lola García. Creo que el independentismo está dividido. Creo que ahora hay un gobierno con un partido independentista al frente, pero que ha renunciado a la vía unilateral, y yo creo que eso es un gran avance, y efectivamente Pedro Sánchez podrá mostrar como uno de los méritos de su gestión el haberlo conseguido. A partir de ahí, yo creo que en este caso concreto las cosas son mucho más discutibles. Primero, por ir desbrozando el camino por las formas. Yo creo que las formas son muy importantes en democracia y creo que hay un asunto que puede parecer muy técnico, pero a mí me parece muy importante, que es la vía de llevarlo como proposición de ley de los grupos en vez de como proyecto de ley del gobierno. En la arquitectura del Estado hace que haya un procedimiento para los grupos parlamentarios y otro para el gobierno. No impide que lo puedan hacer los grupos, los partidos que pertenecen al gobierno, pero si la Constitución no quisiera esa diferenciación, no lo hubiera establecido literalmente. ¿Qué consigue el gobierno? Eliminar algo que está en la Constitución precisamente como garantía de que esas reformas, en este caso nada menos que una reforma del Código Penal, que siempre ha sido algo, digamos, muy trascendente, tenga la garantía de que es visto por órganos como el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial para emitir informes. En este caso se eluden todos esos informes y una reforma tan importante como esta no pasa por ese visado de garantía técnica que creo que es importante. De hecho, hay juristas que hoy han visto algunos problemas técnicos en la proposición de ley que se presenta. Y es algo que no es excepcional, Garea. Es que está abusando de esto. De hecho, este gobierno lo ha utilizado más veces que ninguno otro, que los demás juntos, los demás de la democracia, y a mí me parece que eso es peligroso. Lo ha hecho en temas como algunos impuestos, por ejemplo, y ahora respecto a esto, y yo creo que ese es un tema muy a subrayar. Es más, yo creo que si este asunto llega al Tribunal Constitucional, me atrevo a decir que dentro de 5 o 10 años dirá que no se hizo convenientemente. Por eso a eso le concedo mucha importancia. Y luego está la forma en la que se gestiona políticamente. Yo me niego a entrar en este debate, con perdón, de si en Europa es más altas o más bajas las penas. Digo me niego porque eso es una excusa que se nos ha puesto una cortina de humo. Es decir, esta reforma no se hace porque de pronto el gobierno se levante y diga, demonios, tenemos unos artículos del Código Penal que no coinciden con los europeos, porque entonces habría que hacer inmediatamente una reforma de los delitos de libertad de opinión y expresión, los delitos que afectan a los sentimientos religiosos, los delitos de medio ambiente. De hecho, cuando hace año y medio el gobierno, el anterior ministro de Justicia,
Juan Carlos Campo tenía prevista esta reforma, lo que hacía era precisamente presentar una reforma global del Código Penal que afectara también a todos estos delitos que no coinciden. Acordaros que tenemos a Valtònyc fuera de España porque no se le concede porque los delitos no coinciden. Y en eso el gobierno no tiene prisa con lo de Europa. Por lo tanto, creo que ese debate es un debate que nos han creado y que es un poco tomarnos como idiotas si entramos en eso con perdón. A partir de ahí, hemos oído también cómo Guillermo Lerma antes nos ha explicado que esto se pone sobre la mesa y el gobierno rectifica el bloqueo que tenía sobre esta reforma para salir del problema político que tenía con el tema Pegasus. Es decir, como con los socios parlamentarios tenemos problemas porque los hemos estado presuntamente espiando, ponemos sobre la mesa esto que afecta al Código Penal. Esto lo acabamos de oír en la información. Y además lo hacemos claramente para aprobar los presupuestos. Y luego hay algo que me parece una enorme torpeza política, que es el tema cronológico con la negociación del Consejo General del Poder Judicial. No tengo ninguna duda de que la ruptura de Feijóo fue un error por su parte y que además utilizaba esa excusa. Pero es que ahora hemos constatado que era verdad que el gobierno ya estaba negociándolo con Esquerra Republicana de Cataluña al mismo tiempo que negociaba la reforma, la renovación del Consejo. Y incluso, según la versión de Moncloa, Moncloa le estaba diciendo al PP, no estamos en esto. Y resulta que sí estaban en esto porque esto no se ha improvisado desde el momento de la ruptura de Feijóo. Y luego, y ya termino, el efecto práctico es bastante dudoso. Me preocupa mucho lo que hemos oído de Asens, de decir que con esto no se puede juzgar a nadie por estos hechos. Que ya no queda ningún punto en el Código Penal que queda una incógnita que creo que es muy importante, que es la de la malversación. A los del 1 de octubre, a los del Procés, se les condenó también por el delito de malversación en concurso con el de sedición. Estando ese delito, es casi imposible que puedan quedar en la calle los que están fuera de España fugados o exiliados, como cada uno los quiera llamar. Si se reforma el delito de malversación a través de alguna enmienda en el trámite parlamentario, sí se puede hacer. Tocar la malversación también me parece algo muy peligroso porque afecta a políticos. Y yo recuerdo, y me voy a otra calle y ahí lo dejo, que hay un político del PSOE que está a punto de entrar en prisión precisamente por el delito de malversación. A ver si nos vamos a liar con eso también. Lola García. Yo creo que el delito de malversación, tocarlo va a ser muy complicado. Bueno, muy complicado, eso decíamos imposible, de este también, Lola. No, yo creo que este hace tiempo, que tú mismo lo has dicho, que Juan Carlos Campo ya tenía un proyecto sobre cómo hacerlo. Esto ha estado sobre la mesa desde el minuto 1, desde antes de los indultos. De hecho, era la opción inicial que se consideraba más factible, porque consideraba la Moncloa que los indultos eran y se paró porque no se vio conveniente hasta que de pronto hay una posibilidad de ruptura como consecuencia del espionaje de pero Pegasus. Ha estado siempre ahí. Yo creo que ha estado durante toda la legislatura. En momentos, en algunos momentos se ha metido en el cajón, en otros momentos se abría el cajón sin sacar el informe, ¿sabes? Aquello de que siempre ha estado latente. Ahora, lo de la malversación, a mí me consta que Esquerra lo ha pedido, evidentemente, ha presionado para que eso sea así, pero es que es muy complicado, o sea, a no ser que a alguien se le ocurra una magnífica idea por la cual tú puedas bajar las penas por malversación sin favorecer a una serie de señores corruptos que están ahora mismo en la cárcel o a punto de entrar. Rebajar las penas por malversación. Es que es una barbaridad. O sea, yo no le encuentro. Esquerra Republicana lo que argumenta es que hay delitos de malversación, lo que ellos llaman malversación por pensamiento, que es una cosa que se han inventado, pero que te lo dicen así, digamos, en tono coloquial, que sería aquella malversación por la cual que tú no has llegado a ejecutar, que has pero claro, eso es una tentativa de malversación, por decirlo así, pero es que eso también existe en todos los delitos, pues tienen su tentativa de, porque tú has hecho una serie de cosas
para hacer aquel delito, aunque al final no lo cometieras. Con lo cual yo veo realmente muy complicado que eso se pueda tocar. Lo que sí que es verdad es que se abren un montón de incógnitas sobre las consecuencias de todo esto. Para empezar, porque si se aprueba tal como está, lo tendrán que aplicar, o se apruebe como se apruebe, lo tendrán que aplicar los jueces. Los mismos jueces, por otra parte, que instruyeron y sentenciaron este asunto. Y ahora mismo, pues yo he oído hoy todo tipo de posibilidades. Desde que Puigdemont podía llegar a España tranquilamente el primer día en que se aprobara esto, porque si no existe la sedición, pues no existe la malversación para cometer la sedición, porque recordemos que esta malversación está ligada al otro delito, al de la sedición. Es una malversación necesaria para cometer el otro delito. Si no existe el otro delito, no existe este. Y por tanto, y es más, tampoco existiría la inhabilitación, porque si no existe la sedición y te han condenado por sedición, pues tampoco existe he oído desde esto a la versión del gobierno que dice que no, esto además va a servir para que a lo mejor puede volver Marta Rovira con mejores condiciones, o a lo mejor Oriol Junqueras sí que podría presentarse antes a unas elecciones, pero el señor Puigdemont, por ejemplo, tendría que acabar pasando por un juicio y iría a la cárcel probablemente. En fin, vamos a tener que ir despejando primero, saber cómo queda después de la tramitación parlamentaria. Estoy muy de acuerdo contigo en que esto es un asunto tan fundamental que tendría que haber pasado por informes jurídicos del Consejo del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Claro, la situación de enfrentamiento que ahora mismo hay entre el gobierno y el Consejo del Poder Judicial también es tremendo. Pero fíjate que desde el punto de vista institucional, que un gobierno considere que porque una institución no está haciendo bien su trabajo, que es verdad que no lo está haciendo, por eso no paso mis informes por esa institución, eso nos lleva a una situación que desde mi punto de vista es muy grave. Y solo es una de las tres, por cierto, porque el Consejo de Estado, la presidenta es una exdiputada socialista, y el Consejo Fiscal es verdad que hay mayoría conservadora, pero que... yo creo que lo han hecho por puras prisas. Bueno, simplemente, pues fíjate, prisas con una reforma del Código Penal tan trascendente, a mí me parece que es un error. E insisto, yo creo que el problema de eso además es la reiteración de esa vía, que puede parecer un tecnicismo, pero yo creo que es peligrosa, y que además tiene una cierta trampa también, porque si han trabajado los ministerios sobre eso, luego son los grupos parlamentarios quienes se aprovechan de eso. Quiero decir, conceptualmente es bastante complicado. Te devuelvo la palabra ahora mismo, Lola. Voy a ti y después a De Prada, pero antes. Hora 25. Aimar Bretos. Te había prometido que te devolvía la palabra, Lola García. No recuerdo ya en qué estábamos. Bueno, pues entonces te pregunto yo, ¿crees que puede tener erosión política esto para el gobierno, para el PSOE en particular, más allá de Cataluña? A ver, yo es que, como comentaba antes, creo que así como los indultos no parece que tuviera esa erosión, me parece que este debate sí que va a provocar más recelos, porque aquí efectivamente estamos haciendo, lo vamos a confesar, una reforma del Código Penal para adecuarlo a una situación muy concreta. Siempre hemos criticado que intentar adecuar la ley, claro, a una situación concreta no es nunca buena idea, aunque se suele hacer habitualmente, lo hacen todos los gobiernos. En cuanto se produce un hecho que a la opinión pública pues le suscita temor, le suscita inquietud, pues se legisla inmediatamente, se coge el Código Penal y patapam, las penas para arriba y el asunto resuelto. En este caso las penas para abajo, ¿no? Pero es que creo que va a provocar tantos problemas de gestión de las consecuencias de esto, que seguramente sí que le va a provocar más problemas. No tanto por los varones del PSOE, creo que hay una labor, un trabajo por parte de la Moncloa, incluso también por parte del PSC, de hablar con ellos y de discutirlo y de que lo entiendan, y que solamente son dos, son Page y Lambán los que están en contra. No hemos oído por parte de otros más problemas. No creo que sea tanto eso, un problema dentro del PSOE, sino de que
puede ser un debate que se prolongue y desgaste, eso sí. Esta mañana no habían hablado con ellos. No me dejáis hoy, ¿eh? Venga, dale de Prada. No, vamos a ver. Yo soy consciente de que el ordenamiento jurídico español tiene graves problemas en su concepción para afrontar problemas como el que se planteó en Cataluña. He mencionado que la Constitución no tiene este mecanismo de defensa que tiene, por ejemplo, la Constitución alemana o en otro sentido la francesa. Podríamos hablar de estos delitos que están tipificados en el Código Penal, evidentemente pensando en otro tipo de asaltos al orden constitucional, más bien de tipo militar, claramente. El delito de rebelión de forma muy evidente, pero el delito de sedición también. Están concebidos para otro tipo de violencias contra el orden constitucional. Entonces yo vería bien que estos delitos se revisaran, yo vería bien que se hicieran muchas cosas, pero vamos a ver, yo creo que tenemos que tener un poco de probidad intelectual. Lo que ocurrió en Cataluña nos puede merecer un juicio más severo o menos severo. Nos puede parecer que de cara a pacificar la situación sea conveniente pues un indulto o otras medidas de gracia, determinadas actitudes en lo que es la rebaja de la pena, etc. Pero en lo que ocurrió en Cataluña no fue un desorden público. No fue un desorden público. Y desde el momento en que aceptamos que por lo que han sido condenadas esas personas es por haber acaudillado un desorden público, nos estamos mintiendo, nos estamos haciendo trampas al solitario. En Cataluña ocurrió algo distinto a un desorden público. Hubo una subversión del orden constitucional, una subversión llevada a cabo por las personas que estaban en las instituciones. Eso nada tiene que ver con un desorden público, es otra cosa. Entre paréntesis, ya que lo dices, como antes hemos escuchado las palabras de Pablo Iglesias, es que hay quien interpreta que en la redacción literal de lo que se ha presentado hoy se puede penalizar y perseguir determinadas protestas sociales que en este momento no están tan penalizadas. Y por eso creo que él habla precisamente sobre eso, que ojo, que igual por ahí puede haber algún problema también. Cierro paréntesis. El coste que puede tener, yo creo que es evidente que muchos candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de fuera de Cataluña del Partido Socialista tienen miedo de que esto les pase factura, porque es un asunto que sí que puede tener un coste y creo que Moncloa y el PSOE lo reconocen. Esta mañana Moncloa no había hablado con ellos se enteraron ayer de que se iba a aprobar y nadie les había dado una explicación. No sé lo que pasará a partir de ese momento, pero es verdad que algunos tienen miedo de lo que puede pasar y creo que con razón. Sin embargo, creo que Feijóo puede acudir al rescate de algunos de estos varones, me explico. Yo creo que la hipérbole y la sobreactuación del Partido Popular puede hacer que los socialistas cierren filas precisamente ante el adversario exterior más que ante lo que tienen dentro. Lo ha dicho Lambán claramente, no me voy a dejar utilizar por el PP. Yo creo, por ejemplo, que esto de presentar mociones en todos los parlamentos autonómicos, creo que tiene un riesgo similar a aquella recogida de firmas que hizo sobre el Estatut Rajoy, si os acordáis, y yo creo que tiene que medir bien Alberto Núñez Feijóo cuál es la reacción precisamente para no provocar un cierre de filas entre los socialistas, incluso los que son críticos con esta medida. Vamos a ver, sí, en esta línea estoy totalmente de acuerdo con Garea. Creo que el Partido Popular, si sobreactúa, se va a llevar sorpresas. Se va a llevar sorpresas porque incluso va a haber mucha gente en Cataluña, mucha gente moderada, mucha gente de derechas que no ve bien que lo que ocurrió en Cataluña quede impune, pero que evidentemente también quiere que las cosas se lleven con una cierta moderación y se puede llevar sorpresas, puede perder muchos votos en Cataluña y a lo mejor no se traduce en una recuperación del voto. Los que le quedan. Claro, hay que decir... pero a lo que aspiras a aumentar esos votos, porque es que si no, no va a gobernar. La derecha, mientras tenga el voto que tiene en Cataluña, no va a gobernar en España. Por ser exactos, hay que decir que impune no queda. Bueno, no, ciertamente impune no queda. Y digo, impune no queda, pero sabes por que... Por aquilatar bien el lenguaje, ha habido unos años de cárcel y ahí... si yo no estoy hablando de las personas que están en la cárcel, hablo de las personas que están fuera. Bueno, tampoco eso es impune, ¿no?
Bueno, van a ser juzgadas en todo caso por este delito. Bueno, también es verdad que pueden ser juzgadas por el delito de rebelión. No olvidemos ese pequeño detalle, claro. De hecho, están acusados de rebelión, sí. Pero es verdad que el Código Penal establece en su artículo 2 que las leyes que favorecen inmediatamente pues se reconoce su retroactividad. No hablemos de impunidad porque... Bien. Bueno, que queda casi impune, digamos. O que desde luego merece un reproche penal que no es proporcional a la entidad de lo que allí ocurrió. Porque, repito, yo no creo que fuera un desorden público. Es que sobre lo que ocurrió es curioso porque hay puedes escuchar todo tipo de definiciones, ¿no? Porque antes decías, lo que ocurrió no fue un mero desorden público. Hombre, se aprobaron leyes. Sí, no, si no te lo estoy discutiendo, efectivamente, dicho así, no es un mero desorden público. Claro, se aprobaron leyes en el Parlamento contrarias al orden constitucional. Pero la sentencia que los condena por sedición, la sedición está dentro del capítulo de desórdenes públicos, o sea, es que... Bueno, de delitos contra el orden público, bueno, ¿no? De delitos contra el orden público, no contra la Constitución, que hay Pero cuando se habla del orden público se está hablando del orden jurídico, del orden constitucional. Bueno, pero ahí hay una confusión en el Código porque utiliza hay políticos que hablan de golpe de Estado directamente, consideran que aquello fue un golpe de Estado, con lo cual también es curioso, porque si hubiera sido un golpe de Estado, supongo que los habrían condenado por rebelión, claro, que es a lo que condenaron a Tejero, ¿no? Hay otra variable jurídico-política que me gustaría también para los próximos meses y que puede tener interés de cara a saber qué coste tiene esto. El gobierno explica también que es muy posible que a no mucho tardar haya una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde una de las conclusiones de esa resolución sea precisamente decir que las penas previstas en España para este tipo de delitos y por tanto aplicadas a los juzgados en el Tribunal Supremo son excesivas. Si eso se produjera como el gobierno cree que se puede producir, ahí tendría el gobierno una pista de aterrizaje perfecta para poder justificar por qué ha hecho esto en este tiempo. Yo pienso que, por terminar lo que estaba diciendo, vamos a ver, si Feijóo es inteligente, si Feijóo sabe obrar con moderación, yo creo que esto sí lo puede aprovechar electoralmente. Y creo que el resultado puede ser algo similar a lo que consiguió Moreno en Andalucía. Porque Moreno ciertamente entró en los graneros de voto del PSOE. Esto es así. Además, graneros muy solidificados por décadas. Y yo creo que hay regiones en España, como son las dos Castillas, como son Extremadura, como es mismamente Aragón, aparte de Andalucía, por supuesto, en donde efectivamente eso el PP lo puede lograr, porque en estas regiones hay mucha gente que vota socialista, pero que esto lo traga con dificultad. Esto a mí me parece que es un hecho. Lola. Sí. Rematas tú, Lola, venga. Sí, es verdad, pero es que no parece que vayan por ahí las cosas, ¿no? De momento no solo ha dicho que lo va a recuperar, sino que lo va a acrecentar, o sea que aún serían penas mayores. Yo creo que en este tema Feijóo se lo afronta con bastante seguidismo de lo que se había producido anteriormente en el Partido Popular, por tanto no veo ahí ningún cambio. Antes habíais puesto un corte de Feijóo que decía algo así como que no se doblegaba ante nadie. Pues hombre, hace 4 días que se ha doblegado ante quienes en su propio partido le pidieron que no pactara la renovación del Poder Judicial. Hora 25. Aimar Bretos. Hay hoy un ministro, del gobierno, que está absolutamente ajeno a la preocupación que puedan sentir los demás sobre esto de lo que veníamos hablando, sobre el desgaste político que les pueda provocar la reforma de la sedición. Hay un ministro que hoy respira más aliviado que nadie y es Fernando Grande Marlaska, que ha visto cómo su situación muy delicada por la gestión del salto a la valla de Melilla y que está haciendo aún más delicada en la última semana, su situación ha quedado absolutamente fuera de foco con esto, tras una semana muy complicada para él. Llevamos meses hablando de ese episodio trágico, lamentable, y llevamos meses hablando de ese episodio sin saber cuántas personas han muerto, que esto es tremendo. No sabemos si son 23, si son 70.
como si fuera un dato casi accesorio, sin poner nombres a quienes cruzaron, a quienes quedaron atrapados bajo la multitud de esa valla, a quienes cayeron sobre lo que es suelo español y fueron arrastrados a suelo marroquí, qué edad tenían, si había o no menores de edad allí. Esta noche queremos poner el foco sobre inmigrantes menores de edad, en ese delicadísimo momento en el que dejan de ser menores de edad. Quizá llevan años en centros de menores, o meses, cumplen los 18 y ese día se van a la calle. Sin trabajo, sin recursos, sin nada. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Quién les da una mínima red sobre la que montar sus vidas en un momento en el que tienen 18 años? ¿A dónde van si no tienen otro remedio que dormir en un parque, que es donde terminan muchísimos de ellos? Bueno, pues muchas veces la respuesta es la solidaridad individual. En Madrid, una pareja de jubilados que vive cerca de uno de esos centros de los mal llamados menas, una pareja de jubilados empezó a meterles en su propia casa cuando no tenían dónde ir. Se llaman Emilia y Luis y decidieron fundar una asociación para intentar ayudar no solo a los que pudieran meter en su casa, sino a más. Y esa asociación Somos Acogida ha conseguido habilitar una casa para dar techo a algunos de esos jóvenes. Una casa cedida por un matrimonio del pueblo y amueblada por los vecinos. Con ellos ha hablado Joan Jimeno. Una tarde tranquilamente yo estaba en casa viendo me parece recordar un partido de baloncesto. Yo soy muy aficionado al baloncesto. Estaba viendo un partido de baloncesto y de pronto suena la puerta de mi casa y en pleno invierno abres la puerta y te encuentras a Emilia, unos 65 de altura, no más, y te encuentras a dos personas detrás, una de un 80, un 85 y otra de 1,90, 1,95, muy oscuras, y además en una escalera muy oscura. Y dices, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y así empezó la historia. Emilia y Luis iban a hacer viajes del inserso cuando se jubilaron y a venirse al pueblo, y lo que estamos haciendo es Luis haciendo documentaciones de los chicos días y horas en el ordenador y yo pues acogiendo a chicos, ayudando lo que puedo. Emilia y Luis son dos jubilados que viven en Madrid y que hace 3 años decidieron comenzar un proyecto y fundar Somos Acogida, una asociación para ayudar a los jóvenes extranjeros que salen de los centros de menores. Y todo a raíz de varias preguntas. ¿Qué pasa con los chicos y chicas que salen de los centros de menores extranjeros no acompañados cuando cumplen los 18 años? ¿A dónde van? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo se integran en la sociedad? Un fiscal determina que tienen 18 años, que a lo mejor son 15, pero el fiscal ha determinado que son 18, los mandan a la calle, a un parque. Chicos estupendos. En España nadie, ninguna administración, ni local, ni autonómica, se preocupa de que esos chicos accedan al mundo del trabajo. Prácticamente sin ayudas públicas, Emilia y Luis han ayudado a muchos de estos jóvenes. Les han metido incluso en su propia casa del barrio de Hortaleza, en Madrid. Les acogen, les tratan como si fueran sus hijos y también están orgullosos de las historias que suman a lo largo de estos años. Tenemos historias bonitas como Sheriff, pues un chico que salió del centro de acogida y bueno, se enamoró y en el mes de enero va a tener un bebé. ¿Vas a tener un bebé? Sí, dentro de poco. Se llamará Ibrahim Fall Yallo y Jiménez Sánchez. Sheriff nació en Gambia, creció en Senegal y en 2018 vino a España. Cruzó en una patera después de 13 intentos fallidos. Yo mismo he hecho 13 intentos, 13. En el 14 he entrado, 13. Como los 7 o 8 intentos me han cogido con mis amigos en el agua, en el Zoyac. Y los otros ni hemos llegado en la playa, nos han cogido en el bosque, ahí te pegan mucho. Hay mucha gente que nunca han subido en un barco, hay gente que nunca no saben nadar ni nada, pero que quieren hacerlo, ¿sabes? Entonces va a tener mucho miedo. Además, tú no ves la tierra, no ves ni casa ni nada, solo está rodeado de agua. Él vino a trabajar, huyendo de la miseria de su país, con la idea de ayudar a su familia. Estuvo años en un centro de menores extranjeros no acompañados, se ha buscado la vida haciendo rastas en el barrio de Lavapiés y una tarde conoció a la mujer con la que después se casaría y con la que ahora va a tener un bebé. Nunca imaginó que se iba a enamorar y que iba a ser padre. Ni me imaginaba casarme. No, yo tenía en mi cabeza que vengo aquí a trabajar.
Cuando termino, volví a mi país, ayudar a mi madre y hacer algo ahí, ¿sabes? Pero que no quedarme aquí y hacer una familia. Pero que cuando le he conocido, sí que ha cambiado totalmente mis pensamientos. Sí, porque he visto un futuro mucho mejor que lo que pensaba yo. Él mismo dejó a su familia en África, lleva sin verles 5 años y sobre todo, echa de menos a su madre. Echo de menos verle la cara, hablar con ella, sentarme con ella, andar con ella. Además mi madre, sí, le echo muchísimo más de menos a ella. Sí. Con Sherif llegamos a Puebla de Almoradiel. Es una pequeña localidad de Toledo, en plena Castilla-La Mancha. Allí espera Emilia. Es lo más. Vamos, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho de todo. Es que eres lindo, tío. Un poco. Joder, pero bueno, si vas a ser padre, vas a ser... En Puebla de Almoradiel, Somos Acogida ha conseguido habilitar una casa para los jóvenes que, como Sherif, salen ahora de los centros de menores extranjeros. Es una casa cedida por un matrimonio del pueblo y amueblada por los vecinos. Es en mi habitación de momento tenéis una para cada uno, ¿no? Sí. Si viniera más gente, a lo mejor tenías que... En esta casa viven ahora Anas, Naufal y Diarasuba, o como le llaman en el pueblo, Pepe. Yo me fui en Ceuta el primero y ya me subo aquí en Algeciras y luego me voy a Madrid. Me encontró un hombre. Bueno, es en Costa del Marfil. Un día yo fui en Costa del Marfil, yo llegué en Mali, luego Mali en Algeria, compramos en una Zuyaga, sabes que vas a dejar todo y vas a empezar de cero. Hay peligro allí, te puedes morir, te puedes hacer daño. Los tres salieron de sus países, acabaron en centros de menores extranjeros de Madrid, hasta que tuvieron que salir de allí y por suerte conocieron a Emilia. Cuenta Anas que en Marruecos el sueño de las chicas, de los chicos, es salir de allí y venir a España. Era pequeño y todo sueño es llegar aquí, como el sueño de todos los marroquíes que están ahí. Imaginan que van a venir aquí, si cambia la vida, no sé qué. Pero bueno, salí yo también a probar mi suerte y a ayudar también a la familia y todo. Pero España no es lo que les prometieron, tampoco lo que imaginaban. Llegan y tienen que enfrentarse a situaciones tan duras como dormir en la intemperie, como dormir en la calle. Yo a dormir en la calle 40 días, en Madrid, sí, en Madrid, frío. En la calle, madre mía. Tanto frío, tanto miedo. Si van a robar, si van a pasar algo, te quedas pensando con la cabeza, no vas a estar tranquilo, ¿sabes? La cabeza está pensando y todo el rato, ¿sabes? No vas a dormir mal, te quedas muy mal, ¿sabes? Era baños públicos, era duchar en una casa de alguien, o los baños, los duchas de lavapiés o algo así. Se encuentran además con prejuicios y con movimientos racistas alimentados también por partidos políticos. Hay gente que no sé, por nada no te quieren, por tu raza o por prejuicios que es muy difícil que te cambian porque ya llevas un tiempo viviendo en una cultura diferente y llegas aquí para cambiar todo eso. Es muy difícil aprender idioma, no sé qué, tener la vida, ya te dije que es muy difícil porque empiezas de cero. Anas y Naufal todavía no tienen sus papeles, Diarasuba los consiguió hace poco, y mientras reúnen los recursos para independizarse, como hizo Sherif, viven en la Casa de la Solidaridad, en la Puebla de Almoradiel. Allí estudian y trabajan en el campo, todo para construir un futuro e intentar alcanzar sus objetivos. Mi sueño es ir mejorando y formar una familia y estar tranquilo, poder vivir aquí, ¿sabes? Como un español, ¿sabes? Normal, tener un trabajo mejor, una casa y ayudar, estar con mi familia cuando puedo, porque es el más importante. Quiero solo mis papeles, quiero aprender más español y vivir tranquilo. Trabajar y luego para ver mi familia, luego volver para seguir la vida. Soy el carpintero. Hablan así de sus sueños y en la conversación se mete Emilia. Su sueño es conseguir más ayuda de las administraciones, también donaciones altruistas para poder calentar esta casa en invierno y llenar todas sus habitaciones con chicos y chicas que lo necesiten. Para que estos chicos cumplan sus sueños y para cumplir el mío, que es verles a ellos bien y que esas 2 habitaciones y esas 4 camas que están vacías se nos llenen de otros chicos que no tengan que estar en un parque y que ahora no les podemos traer porque no les podemos mantener, que nos ayuden las instituciones, que nos ayuden los particulares, que crean en estos chicos
que hay que conocerles y crean en que estos chicos pueden tener su proyecto de vida y ayudarnos mucho a los españoles. Vísperas de la manifestación convocada en Madrid contra el modelo sanitario de Ayuso, hoy su gobierno ha fracasado en su último intento por desactivar esa protesta y la huelga de médicos de urgencias extrahospitalarias que cumple ya 5 días. La Comunidad de Madrid les ha ofrecido a los sindicatos un nuevo cambio de modelo, uno más, en ese servicio que implicaría meter a 5 médicos más. 5 en toda la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que 29 centros de urgencias extrahospitalarias seguirían sin tener un médico allí para atender a los pacientes y esas urgencias seguirían teniendo que atenderse por videollamada. Radio Madrid, Javier Alonso. Buenas noches. El modelo incluye cambios tantos que los sindicatos hablan del 5.º proyecto en apenas 5 meses, aunque eso sí dicen que en todo caso es, de nuevo, insuficiente. Básicamente, Aimar Ayuso pone sobre la mesa 5 centros más con atención médica presencial, pasaría a tener 49, el resto, una treintena, seguirían sin médico. De estos últimos, algo más de la mitad se dedicaría en exclusiva a cuidados de enfermería durante el fin de semana y no atender urgencias propiamente dichas. Para los que no tendrán facultativo y sí las atenderán, se mantiene la polémica teleconsulta. Para el consejero la reunión ha sido constructiva, pero el sindicato AMITS ha hecho constar en acta que le pide la dimisión. Ángela Hernández, Enrique Ruiz Escudero. Nos ha parecido una chapuza, quiero decir, todo esto que nos han presentado lo llegan a hacer en febrero de este año o hace un año y habría tenido sentido. A estas alturas parece casi una afrenta a los profesionales. El modelo de un médico, una enfermera y un celador en cada uno de los puntos, yo creo que es un modelo que además que fue en su momento aceptado por todos, y bien, luego está la figura de la presencialidad o no del médico, que también hemos hablado. Han hablado sí, pero las 5 organizaciones sindicales mantienen que tal y como está planteada, la reapertura del servicio no ofrece las garantías mínimas ni a los profesionales ni tampoco a los pacientes. Así que Ayuso intenta desactivar la huelga ofreciendo mejoras ínfimas y no consigue frenar la que es ya su mayor crisis política y de gestión desde que llegó al gobierno de Madrid. Garea. Sí, sin duda. Yo creo que tiene un enorme problema, entre otras cosas, por la manera en la que ha ido modificando sus posiciones y sus decisiones durante las últimas semanas. Y luego con algunas cosas, esto de las videollamadas para el diagnóstico, sinceramente me parece difícil. Esto, claro, yo vivo en Madrid, tengo la sanidad de Madrid, no sé si en otras comunidades es así, pero desde luego yo sí puedo dar fe en lo personal de que el deterioro en la sanidad pública en Madrid es evidente. Es decir, puedo decir de hace unas semanas, a principio del mes de octubre, una petición para un especialista y me lo dieron para el 2 de enero, para un otorrino. Yo creo que eso es evidente. Ir a urgencias hospitalarias me ha costado 6 horas en un caso en el 12 de octubre, entre otras muchas cosas, porque si no funciona la atención primaria y el resto de urgencias te derivan a hospitales, y en los hospitales es así de terrible. Insisto que no sé cómo está en otras comunidades, porque yo no lo veo, no, pero que en Madrid hay un deterioro, yo creo que eso es evidente. De Prada. Vamos a ver, sí, yo creo que el deterioro es generalizado en la sanidad pública y en otras regiones creo que también ocurre. Desde luego ocurre en Castilla y León y ocurre en otras regiones de las que yo tengo noticia. Pienso que en lo que está proponiendo Isabel Díaz Ayuso hay algunas cosas que son burlas. Antes dije que teníamos que tener un poco de probidad intelectual y reconocer que lo que ocurrió en Cataluña no fue un mero desorden público. Pues apelo a esa misma probidad intelectual y no existe la medicina telemática. La medicina telemática no existe. Un médico necesita tocarte, necesita auscultarte, necesita verte, necesita olerte, necesita... Entonces, esto de la medicina telemática que se impuso durante la plaga del coronavirus... se quiere ya institucionalizar. Se quiere institucionalizar para ahorrarte médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí esto me parece
me parece absolutamente inaceptable. Del mismo modo que me parece inaceptable el deterioro en general de la profesión médica. Esta es una cuestión que hay que tomarse muy en serio. Los médicos cada vez más están cobrando unos sueldos que se están depauperando. Pasa un poco lo mismo con los profesores universitarios. Es decir, una serie de cuerpos funcionariales que a mi modo de ver son fundamentales para que una sociedad funcione y para que determinadas profesiones puedan rendir un servicio verdadero a la sociedad, creo que se están depauperando de una manera extrema. Entonces, yo creo que efectivamente las sucesivas propuestas que lanza la Comunidad de Madrid, a mí me parece que tienen algo de burla. Lola García, ¿cómo lo ves? Pues a ver, yo creo que sí que afecta a todas las comunidades el hecho de que no está habiendo suficientes médicos, porque como no se hizo una previsión, a pesar de las alertas que había por parte de los colegios de médicos y demás, sobre esta cuestión, efectivamente está habiendo una escasez de médicos, pero en la Comunidad de Madrid se está invirtiendo en la sanidad muy por debajo de la media. Bueno, es que es prácticamente de las últimas comunidades, o sea, el gasto por habitante en la sanidad en la Comunidad de Madrid está en los 1.100 euros. En la media de España está en 1.400, no digamos ya en las comunidades que están más alto. Es decir, que es evidente que aquí se están pagando muchos años de no haber prestado a la sanidad pública la atención que se debería prestar y los recursos con los que tanto se llenan la boca. Y eso es que son datos, es que es así. Y la prueba además es que efectivamente en algunas otras comunidades los médicos están reclamando mejoras salariales, porque también hay un problema salarial para conseguir precisamente que haya más médicos y que se cubran las plazas. Pero en la Comunidad de Madrid la protesta y los problemas no están viniendo de reclamaciones salariales estrictamente. Hay otro tipo de problemas. Por tanto, yo creo que ahí hay una cuestión especial. La situación es especialmente más grave en la Comunidad de Madrid y, hombre, eso entronca con tantas bajadas de impuestos. Me parece que es bastante evidente, ¿no? Hablando de dinero, hoy hemos conocido que dentro de las consecuencias económicas de la guerra están reportando enormes beneficios inmensos a las empresas energéticas. En España, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa han disparado sus ingresos más de un 60% hasta septiembre. Sira Valdés. Disparan los ingresos y también los beneficios. Más de 9.000 millones han ganado conjuntamente las 4 mayores energéticas de nuestro país entre enero y septiembre. Son casi 2.500 millones más que en el mismo periodo del año pasado, un 37,3% más. Destaca especialmente Repsol, que los incrementa un 66%, pero Naturgy con casi un 37%, Iberdrola con más de un 28% y Endesa con más de un 13% también han registrado fuertes incrementos de sus ganancias. Una situación que, como dices, no se ha vivido solo entre las compañías españolas, porque sus homólogas a nivel global, Exxon, Chevron, Shell, Aramco, Enel y E.ON, prácticamente han duplicado beneficios. Conjuntamente han ganado casi 300.000 millones y también en este caso destaca la evolución de las ganancias de las petroleras, con Shell, Exxon y Chevron triplicando las registradas el mismo periodo del año pasado. Y frente a esto, ojo a la advertencia que hace el Banco de España. Dice, si el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés, como se espera que haga, 1 de cada 3 familias vulnerables en España se van a ver en problemas serios para pagar sus hipotecas o sus créditos, porque esas deudas se comerían por lo menos la mitad de sus ingresos. Es el contraste en este terremoto económico generado por la guerra. Cada vez más familias en riesgo de no poder pagar su hipoteca, cada vez más grandes empresas de determinados sectores amasando unos beneficios con los que ni soñaban hace un año de Prada. Bueno, no sé si con las ediciones estamos homologados, pero desde luego con los beneficios de las eléctricas y de las energéticas estamos totalmente homologados. Bueno, yo ya sabes que en estas cuestiones soy muy drástico, ¿no? Y pienso que los estados tienen que recuperar el papel rector de la economía y tienen que asegurar que los bienes de primera necesidad lleguen a los ciudadanos en unas condiciones que no les sean gravosas, ¿no? Entonces,
Yo creo que los Suena estados... nacionalización de Prada. Sí, yo lo he defendido. Bolivariano. Prada va con todo en esto. Yo en este tema voy con todo porque efectivamente creo que un Estado tiene la obligación de asegurar no los lujos ni nada parecido, pero sí los bienes de primera necesidad y no hay bien más de primera necesidad que el suministro eléctrico y la energía, ¿no? Respecto al tema de las hipotecas, lo mismo. Yo pienso que los estados tienen que obligar a los bancos a renegociar las hipotecas. Yo creo que los estados tienen que recuperar un papel rector en la economía que han perdido y que han entregado pues a ese conglomerado de grandes corporaciones, de la banca, etcétera, etcétera. Y sí, yo ya sé que en esto resulta muy bolivariano, pero esto es doctrina social de la Iglesia. Venga, breve, Lola García, Fernando Garea. No, bueno, sí, es evidente que hay que redistribuir. No sé si hasta el extremo que comenta de Prada, pero que la función de un gobierno en la actualidad está clarísimo que lo de redistribuir lo tiene que tener en el frontispicio. Pero bueno, en teoría se está intentando grabar con algún impuesto especial a esas grandes energéticas, conseguir que los bancos también renegocien. Lo que no sé es que si después todo eso acaba realmente produciéndose, porque sí que vamos a tener una crisis con las hipotecas. Yo creo que es una de las cuestiones que vamos a tener una crisis tremenda, y llueve sobre mojado, porque ya nos pasó en la crisis financiera. O sea, no es que no estemos avisados, estamos avisados y recientemente, ¿no? Y de momento lo único que se ha conseguido es que los bancos admitan, porque también quieren cobrar, que se renegociará un poco ¿no? los años en los que puedes pagar la hipoteca. Creo que es totalmente insuficiente, que ahí se debería abordar. Después de lo que hemos oído voy a parecer socialdemócrata, pero yo creo que la primera parte, la de los beneficios, yo creo que es obscena. Yo creo que por sí sola explica la necesidad de nuevos impuestos que se están tramitando y que hay que aplicar, y que quizá habría que hacerlos además de forma temporal. Yo creo que no hay ninguna duda. Pero los impuestos siempre los repercuten contra... Bueno, pues eso es lo que hay que vigilar. Y respecto a la segunda parte, yo creo que una de las cosas que igual hay que empezar, ya hay muchas voces autorizadas que lo hacen, que es empezar a poner en cuestión esto de la subida de tipos. Es decir, yo creo que hay una decisión concertada de bancos centrales de, dicho de una manera muy simple, matar la economía para matar la inflación, y a lo mejor de ahí terminamos cayendo todos. Matando moscas a cañonazos. Claro. Fernando Garea, Lola García, Juan Manuel de Prada. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Hasta pronto. Descansen, señores. Nos vemos el lunes. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Haciendo su ruta, todo sigue igual que ayer. Las mismas caras de siempre, el mismo llanto que me hizo llorar tanto tiempo, el mismo tiempo que perder. Parece una eternidad. Nunca acabo esta botella porque sigue estando el fondo cada vez más lejos. Siempre vuelvo a vomitar y mi casa vuelve a arder. Con todo mi trato dentro, todo mi recuerdo, todas mis ilusiones, toda mi vida vacía de sensaciones. Y aquí se está cayendo el cielo y no tengo a dónde ir. Me duermo en cada esquina, están hechas para mí. Ahora no te reconozco, no me acuerdo, no sé. Lo siento, no puedo recordarlo todo. Y aquí se está cayendo el cielo y no tengo a dónde ir. Me duermo en cada esquina, están hechas para mí. Ahora no te reconozco, no me acuerdo, no sé. Lo siento, no puedo recordarlo todo. Y ahora se pone a llover, vuelvo a mi cama de siempre, pero sigo estando tan solo, 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 tan solo. En mi casa vuelve a arder, vuelvo a mi calle de siempre,
yo sigo estando tan solo, 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 tan solo. En la cadena SER, Hora 25. Cadena SER. La radio.